Muy buenos días. En el video anterior hablamos acerca de regurgitación mitral. Este video, el número 2, quiero mencionar dos tipos de regurgitación mitral según su instalación. Entonces, hablando de regurgitación mitral, hay dos formas en cuanto al tiempo de instalación de regurgitación mitral. Uno puede ser aguda y puede ser también crónica. En la forma aguda, por ejemplo, en caso de un infarto agudo miocardio o cualquier etiología que pueda producir de manera rápida, o sea, en unos días, la regurgitación mitral, nosotros podemos ver desde el punto de vista fisiopatológico esos acontecimientos. Vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda. Recuerden que la aurícula izquierda recibe su sangre por la vía de venas pulmonares, que en realidad son 4 venas pulmonares. Esas venas llevan la sangre desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Y aquí tenemos al ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede? Cuando se instala de manera rápida y aguda la insuficiencia mitral, la sangre devuelve hacia la aurícula izquierda, como mencionamos, y eso provoca un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, o sea, podemos decir una dilatación rápida. Pero como la aurícula no puede recibir toda esa sangre y todavía no tiene capacidad de expandirse como se debe, entonces esa sangre no tiene otro camino. Cuando llegue aquí, ¿no? En sístole, no tiene otro camino que salir por las venas de manera retrógrada y llega a nivel pulmonar. Entonces, esa sangre devuelve hacia los pulmones. Vamos a poner aquí una representación de un capilar pulmonar. Vamos a suponer que es un capilar pulmonar. Y aquí tenemos el alvéolo. Entonces, esa sangre devuelve hacia los pulmones. Por otro lado, a nivel de las venas pulmonares, los pulmones reciben sangre. ¿Qué ocurre? Como la aurícula no tiene suficiente tiempo para dilatarse, entonces tiene que devolver esa sangre hacia atrás. Llega mucha sangre a nivel de capilares pulmonares. Recuerden que a nivel de los alvéolos tenemos la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Ahora, aumenta la presión dentro de los capilares pulmonares y eso puede producir una salida de líquido a nivel extravascular en este caso. Entonces ese líquido, esa extravasación por aumento de la presión, no tiene otro camino que entrar a nivel de los alvéolos. Entonces se llenan los alvéolos de líquido. Esa extravasación producida por aumento de la presión a nivel de los capilares pulmonares. Entonces cuando se llena mucho los alvéolos, entonces habrá un problema para intercambio gaseoso. Y si no ocurre intercambio gaseoso, entonces el paciente presentará edema pulmonar y ese edema pulmonar puede producir
disnea en el paciente. Eso quiere decir que si se instala la regurgitación mitral de manera rápida, el paciente presentará inmediatamente edema pulmonar severa y disnea, dificultad para respirar, la sensación de sed de aire. Y también podemos ver de manera rápida en ese paciente un soplo. Ese soplo, recuerden que el problema ocurre a nivel de sístole, ¿no? Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre tiene que salir por la aorta, pero parte de la sangre devuelve hacia la aurícula izquierda durante el sístole. Entonces se produce un soplo sistólico, pero tiene una característica importante, que el soplo se ausculta en todo el sístole. Por eso se llama un soplo pansistólico. Pan significa en todo el tiempo de sístole. Entonces será un soplo pansistólico. Si aquí tenemos el primer ruido cardíaco y ese es el segundo ruido cardíaco, ese es sístole, y aquí tenemos diástole, seguimos otro ciclo igual. Entonces, es el primer ruido. Entonces, el soplo se auscultará en ese tiempo sistólico y en todo el sístole. Por eso que se llama un soplo pansistólico. Y se ausculta muy bien con una irradiación a nivel de la axila y se puede escuchar muy bien a nivel del ápex. Este paciente que se instaló su insuficiencia mitral, entonces tendrá congestión pulmonar. O sea, quiere decir que usted auscultan a ese paciente, van a escuchar crepitantes bivasales por la presencia de líquido que existe a nivel alveolar. Ok, eso es en caso que tenemos una instalación aguda. Ahora, ¿qué pasa en una instalación crónica? En una instalación crónica la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque la aurícula tiene tiempo, si se instala de manera crónica, la aurícula va a tener tiempo para expandirse. O sea, tiene tiempo para tener una dilatación a nivel de la aurícula izquierda, porque poco a poco la sangre devuelve hacia atrás y la aurícula izquierda tendrá tiempo para ponerse grande, o sea, dilatada. Entonces, cuando se dilata, poca cantidad de sangre devolverá hacia los pulmones, porque la mayoría se acumula aquí. Entonces, no llega tanta sangre a nivel de los pulmones. O sea, quiere decir que habrá menos que congestión pulmonar. Recuerden que de manera aguda la congestión pulmonar es más severa porque la aurícula no se expande de manera rápida, entonces devuelve toda la sangre hacia los pulmones. Pero cuando es de manera crónica, la aurícula tiene tiempo para dilatarse, entonces llegará menos sangre, habrá menos congestión pulmonar. Ahora, ¿qué sucede? Eso tiene algo bueno, pero tiene algo malo, porque esa sangre ahora se va a acumular más a nivel de ¿qué? Del ventrículo izquierdo. Entonces, a largo plazo, de manera crónica, vamos a tener una dilatación de la aurícula
izquierda y vamos a tener también una dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hay una dilatación del ventrículo izquierdo, habrá fallo cardíaco y el corazón pierde la capacidad de bombeo de sangre. Entonces tendremos lo que nosotros llamamos manifestaciones de gasto bajo, gasto cardíaco bajo. Y hablaremos sobre eso en el capítulo de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, el soplo se auscultará aquí también, un soplo pansistólico. Tendremos un soplo pansistólico igual, solamente con esa diferencia que en la manera aguda habrá mayor congestión pulmonar y en la manera crónica menor congestión pulmonar. ¿Ok? Manifestaciones que presentarán esos pacientes con insuficiencia mitral cuando lo evaluamos a esos pacientes. Vamos a tener el examen físico palpitaciones, o sea, la sensación de latido fuerte, ¿no? Palpitaciones, sensación de taquicardia en esos pacientes. Esos pacientes van a presentar un desplazamiento de ápex cardíaco. ¿Por qué? Por la dilatación. Vamos a suponer que hacemos una radiografía, ese corazón de paciente, es el ápex, habrá un desplazamiento de ápex del paciente por dilatación del ventrículo izquierdo. También esos pacientes, mencionamos, vamos a auscultar un soplo, vamos a auscultar un soplo pansistólico. ¿Qué más vamos a ver esos pacientes? Pacientes van a presentar disnea en todas sus formas. Puede ser disnea paroxística nocturna, que mencionamos, que esos pacientes se levantan en la noche y por falta de aire, por un aumento del retorno venoso y aumento de líquido a nivel pulmonar. Y se sienten y piensan que el problema es porque necesitan más aire. Van a abrir la ventana buscando aire, pero en realidad el cambio de la posición en esos pacientes hace que haya mejoría, porque llega menos sangre a nivel pulmonar cuando están en la posición sentada o están en una posición parada, o sea, en el momento que haya menos devolución de sangre hacia los pulmones. Pueden presentar disnea paroxística nocturna, disnea de esfuerzo, etcétera, etcétera. Disnea de esfuerzo significa sensación de falta de aire por aumentar la actividad física. Esos pacientes tendrán todas las características de insuficiencia cardíaca, pueden presentar pérdida de masa muscular a nivel facial, porque esos pacientes presentan un aumento del metabolismo, donde hay un metabolismo proteico muy grande por problema también de la absorción que ocurre a nivel gastrointestinal. Entonces van a presentar lo que nosotros llamamos caquexia cardíaca. Caquexia cardíaca es la pérdida de masa muscular a nivel de la cara. Se ponen muy flacos a nivel de la cara. Y
También esos pacientes, cuando tienen fallo cardíaco, pero falla cardíaca derecha, pueden presentar hepatomegalia, pueden presentar edema en miembros inferiores. Yo no mencioné las razones, pero voy a explicar eso rápidamente. Recuerden que cuando hay un problema a nivel de la válvula, la sangre devuelve hacia atrás y esa sangre puede ir por las vías de las venas pulmonares y puede llegar a nivel pulmonar. Y a nivel de los pulmones, la sangre devuelve por, esas son las venas pulmonares, devuelve hacia las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares terminan a nivel del ventrículo derecho, o sea, la sangre devuelve aquí. Entonces el ventrículo derecho ahora recibe mucha sangre. ¿Dónde va esa sangre? Pues de manera retrógrada, pasa a la válvula tricuspidia y puede llegar a nivel de la vena cava superior y a nivel de la vena cava inferior. Esa sangre que devuelve hacia vena cava inferior puede producir congestión hepática, o sea, produce una cardiomegalia y va hacia miembros inferiores porque devuelve mucho líquido hacia atrás y hay una disminución de retorno venoso y esos pacientes pueden presentar edema en miembros inferiores, hepatomegalia, pueden presentar a nivel abdominal ascitis, acúmulo de líquido en ese espacio. Y si la sangre devuelve hacia la vena cava superior, hacia la cara, pueden presentar rash malar, o sea, congestión a nivel de la cara, regurgitación yugular, etcétera, etcétera. Pero eso es en caso que haya complicaciones y no reciben tratamiento correcto. Ahí ya hablamos de manifestaciones. Ahora, en cuanto al diagnóstico, la mejor forma de diagnosticar en esos pacientes, el método el más eficaz es el ecocardiograma. En el ecocardiograma, el gold estándar, podemos ver que hay una devolución de sangre hacia la aurícula izquierda porque la válvula no está cerrándose correctamente. Podemos hacer un electrocardiograma. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Por aumento del tamaño de la aurícula izquierda, la onda P coge una característica que se llama una P bimodal. ¿Ok? Ese P bimodal, recuerden que la onda P es así normalmente, sube hacia arriba y va hacia abajo y es bien redondito. Pero cuando la onda P coge esa forma bimodal o bifásica, entonces eso habla de un aumento del tamaño de la aurícula izquierda. A eso se llama P mitral. Recuerdan que es por la regurgitación mitral. Entonces, también el electrocardiograma, si hay un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, recuerden uno de los efectos secundarios es la fibrilación auricular. Esos pacientes pueden presentar fibrilación auricular donde no podemos encontrar una onda P definida y habrá una irregularidad entre la distancia entre una R y otra R. Esa es la fibrilación auricular. También al examen físico podemos hacer el diagnóstico. Recuerden, vamos a encontrar un soplo pan sistólico y manifestaciones de falla cardíaca si el paciente tiene
ya está en esa condición de falla cardíaca. Recuerden que el gold estándar en este caso es hacer un ecocardiograma. Y por último, el tratamiento en esos pacientes. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Recuerden uso de antibiótico. Si es necesario de manera profiláctica, evitar formación de vegetaciones y luego daño más severa. Podemos usar en esos pacientes los diuréticos. De esa manera provocamos una disminución de sobrecarga de volumen. Uso de los inhibidores de ECA o los ARA2. Los ARA2 que ayudan a pueden retrasar la remodelación cardíaca. Y si hay una dilatación muy grande a nivel de la aurícula izquierda y hay posibilidad de formación de coágulo, recuerden porque esos coágulos pueden entrar al ventrículo izquierdo, después pueden ir a nivel de las arterias carótidas, a nivel cerebral. Recuerden que si la aurícula es muy grande, por quedarse trancado la sangre mucho tiempo ahí, se puede formar coágulos. Esos coágulos pueden entrar a nivel del ventrículo izquierdo y de pronto pueden pasar a través de la aorta y por esas ramas de las arterias carótidas pueden ir a nivel cerebral y producir un accidente cerebrovascular. En estos casos podemos usar en esos pacientes los anticoagulantes si hay posibilidad de eso, en especial cuando tienen fibrilación auricular, porque hay mayor posibilidad de formación de coágulos. Entonces, en estos pacientes podemos usar anticoagulantes como warfarina o Coumadin. Entonces, el tratamiento definitivo en estos casos, si es ya el paciente tiene su severidad, o antes, mejor antes, evitar cualquier complicaciones, es la cirugía de reemplazo valvular. Eso fue todo por ahora. Muchas gracias por su atención.